Lo que estás a punto de escuchar no es una lista más. Es información que podría literalmente salvar la vida de tu gato. Muchos tutores dan un pedacito de comida humana pensando que es un gesto de cariño. Pero algunos alimentos comunes pueden causar anemia severa, daño renal irreversible, intoxicaciones, pancreatitis, convulsiones e incluso la muerte en cuestión de horas. Hoy te explicaré los 10 alimentos prohibidos para gatos con un nivel de detalle que casi nadie conoce. ¿Qué ocurre en el organismo? ¿Por qué son tan peligrosos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué hacer si tu gato ya los comió? Si amas a tu gato, este es un video que necesitas ver completo. Antes de comenzar, necesitas entender algo fundamental. Los gatos no son mini perros, tampoco son pequeños humanos. Su biología es completamente distinta. Su hígado metaboliza toxinas muchísimo más lento. Su sistema digestivo está diseñado solo para proteínas animales. No toleran carbohidratos ni lácteos como nosotros. Necesitan nutrientes que solo obtienen de carne, taurina, arginina, vitamina A preformada. Cualquier exceso de sal, grasa o azúcar puede dañar su páncreas o riñones. Esto significa que alimentos totalmente normales para nosotros, para ellos pueden ser tóxicos incluso en cantidades pequeñas. Ahora sí, iniciemos con la lista completa y explicada a profundidad. Número 1. Cebolla, ajo, puerro y cebollín, el enemigo silencioso. Todos los alimentos del género Allium contienen tiosulfatos, compuestos que destruyen los glóbulos rojos de los gatos. Eso genera anemia hemolítica, una condición grave donde la sangre ya no transporta oxígeno. Lo más peligroso es que los síntomas no aparecen de inmediato. Los efectos pueden tardar de 3 a 5 días en notarse. Por eso muchos tutores no relacionan el problema con la comida que el gato comió días atrás. ¿Dónde se esconden? Sopas y caldos, arroz con pollo, carnes sazonadas, hamburguesas, salsas procesadas, condimentos como ajo en polvo, el más tóxico por su concentración. Síntomas: encías pálidas, respiración rápida, letargo extremo, orina oscura, vómitos. Número 2. Chocolate y cacao, el dulce que puede matar. El chocolate contiene una sustancia llamada teobromina. Los humanos la metabolizamos rápido, pero los gatos no. En su cuerpo se acumula y se vuelve tóxica en muy poco tiempo. Mientras más oscuro el chocolate, mayor la toxicidad. El cacao puro es el más peligroso. Incluso una pequeña cucharadita puede ser dañina para un gato. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo del gato? La teobromina estimula en exceso el sistema nervioso y el corazón. Produce arritmias, aumento de la presión arterial, convulsiones y colapso. Signos clínicos: taquicardia, jadeo o respiración acelerada, vómitos, convulsiones, muerte súbita en dosis altas. ¿Por qué es tan grave? La teobromina se queda horas o incluso días circulando en el cuerpo del gato, empeorando la intoxicación incluso después de haber comido el chocolate. Número 3. Leche y lácteos, el mito más común entre los tutores. Las películas nos engañaron. Los gatos no deben tomar leche de vaca. La mayoría de los gatos adultos pierde la enzima lactasa, encargada de digerir la lactosa. Cuando un gato toma leche normal, la lactosa llega intacta al intestino y fermenta, produciendo molestias digestivas. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo? El intestino se inflama, se llena de agua y de gases. Esto provoca diarrea, dolor abdominal e incluso deshidratación si el cuadro es fuerte. Signos que puedes notar: gases, diarrea suave o intensa, abdomen inflamado, malestar o decaimiento. ¿Por qué es problemático? Muchos tutores dan leche pensando que es un premio natural, pero en realidad puede causar irritación intestinal cada vez que el gato la toma. Número 4. Atún para humanos. No es tóxico, pero sí dañino si se da seguido. El atún enlatado que consumimos los humanos no está hecho para gatos. Aunque no es tóxico directamente, puede causar múltiples problemas si se da como comida frecuente. ¿Por qué es riesgoso? Contiene exceso de sal.
no tiene suficiente taurina, un aminoácido esencial para los gatos. Puede causar deficiencias nutricionales severas, puede afectar los riñones. En exceso, aumenta el riesgo de intoxicación por mercurio. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo? Con el tiempo, la falta de taurina puede causar problemas cardíacos, ceguera progresiva e incluso muerte. El exceso de sodio puede dañar los riñones y elevar la presión arterial. Signos: pérdida de peso, vómitos, apatía, problemas cardíacos, cambios en la visión. Número 5. Uvas y pasas, daño renal agudo en pocas horas. Las uvas y las pasas son extremadamente tóxicas para los gatos. Aún no se conoce el mecanismo exacto, pero lo que sí se sabe es que pueden causar fallo renal agudo, incluso en pequeñas cantidades. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Los riñones dejan de filtrar adecuadamente. El gato empieza a acumular toxinas en la sangre y puede entrar en un estado crítico rápidamente. Signos: vómitos, especialmente dentro de las primeras horas. Letargo, falta de apetito, dolor abdominal, poco o nada de orina. ¿Por qué es tan grave? Un solo gramo de pasa o una sola uva puede desencadenar el proceso. Es una intoxicación silenciosa pero mortal si no se trata a tiempo. Número 6. Aguacate. Persina, la toxina oculta. El aguacate contiene una sustancia llamada persina. En algunas especies, esta toxina puede causar daño cardíaco, pero en los gatos, su efecto principal es irritar severamente el tracto digestivo. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo del gato? La persina inflama el estómago y los intestinos, desencadenando vómitos y diarrea. El alto contenido graso del aguacate también puede sobrecargar al páncreas, causando pancreatitis en gatos sensibles. Signos: vómitos, diarrea, dolor abdominal, decaimiento. ¿Por qué es peligroso? Un solo lametazo de aguacate no siempre causa intoxicación, pero porciones más grandes o repetidas sí pueden provocar inflamación severa y pancreatitis, una enfermedad dolorosa y potencialmente mortal. Número 7. Huesos cocidos, una trampa mortal. El problema no es la carne, son los huesos cocidos. Cuando un hueso se cocina, pierde flexibilidad y se vuelve extremadamente quebradizo. Esto significa que al masticarlo se astilla en fragmentos afilados, como pequeñas cuchillas. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo del gato? Esas astillas pueden perforar el estómago o los intestinos. También pueden atorarse en el tracto digestivo, causando obstrucciones o hemorragias internas. Signos: vómitos repetidos, sangre en las heces, dolor al tocar el abdomen, letargo, falta de apetito. Número 8. Masa cruda y panes dulces. La fermentación peligrosa. La masa cruda con levadura puede ser mortal para un gato. Cuando el gato la ingiere, la levadura continúa fermentando dentro del estómago. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo del gato? Durante la fermentación se producen dos cosas: grandes cantidades de gas y etanol. El gas expande el estómago, causando dolor severo y distensión abdominal. El etanol se absorbe rápidamente en la sangre, provocando intoxicación alcohólica. Signos: abdomen hinchado, vómitos, letargo, dificultad para coordinar movimientos. Número 9. Comida para perros. No es tóxica, pero sí peligrosa si se usa como dieta. El problema no es que un gato robe un bocado de comida de perro de vez en cuando. El verdadero riesgo aparece cuando se usa como alimentación principal. El motivo es simple. Los perros sí pueden producir taurina. Los gatos no. La taurina es un aminoácido esencial para los felinos. Sin ella, empiezan a fallar órganos vitales. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo del gato sin suficiente taurina? Degeneración de la retina y pérdida de la visión. Enfermedad cardíaca, llamada cardiomiopatía dilatada. Problemas neurológicos, sistema inmunológico debilitado, alteraciones en la digestión y absorción de nutrientes. Además, la comida para perros contiene demasiados carbohidratos y muy poca proteína para un gato. A largo plazo, puede causar obesidad, problemas digestivos y deficiencias nutricionales. Número 10. Jamón y embutidos.
sal, grasas y químicos peligrosos. Los embutidos como jamón, mortadela, salchicha y tocino no son premios seguros para gatos. Contienen niveles muy altos de sodio, nitritos, conservantes y grasas. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo? El exceso de sal deshidrata rápidamente al gato. Los nitritos y conservantes irritan el estómago e hígado. El exceso de grasa puede causar pancreatitis. El sistema digestivo del gato no está diseñado para procesar carnes procesadas. Signos: vómitos, diarrea, sed excesiva, decaimiento, dolor abdominal. ¿Qué sí puedes dar? Si quieres darle un premio a tu gato, estas son opciones saludables: pollo cocido sin sal, pavo cocido, hígado en cantidades muy pequeñas, pescado cocido ocasional, snacks diseñados específicamente para gatos, paté sin condimentos, alimento húmedo premium. Recuerda que los premios deben representar menos del 10% de la dieta diaria. ¿Qué hacer si tu gato comió algo peligroso? En una intoxicación, cada minuto cuenta. Nunca hagas lo siguiente: no le des leche, no intentes provocarle el vómito, no esperes a que se mejore solo. Lo que sí debes hacer: llama al veterinario inmediatamente. Trata de identificar cuánto y qué comió. Observa signos como vómitos, jadeo, encías pálidas, temblores, letargo o diarrea. Si notas cualquier cambio, ve a urgencias de inmediato. Cuanto antes reciba atención, mejores son las probabilidades de recuperación. Conocer estos alimentos prohibidos puede marcar una enorme diferencia en la salud de tu gato. Si este contenido te ayudó, te invito a suscribirte y dejar un like. Y si quieres seguir aprendiendo, te recomiendo ver mi video sobre las enfermedades más comunes en gatos y cómo prevenirlas. Gracias por ver este contenido y por cuidar con tanto cariño a tu compañero felino.